Bueno, en el video anterior entonces habíamos visto que la presión en un punto es igual a ρ GH. Para medir esa presión, cuando yo entonces estoy en un líquido, supongamos que aquí tengo un líquido y aquí arriba, pues claro que aquí arriba hay una presión, o sea, lo que pasa es que uno va midiendo la presión hacia abajo positivo, o sea, hacia abajo suma, hacia arriba resta. Entonces, miremos aquí algo. Y es que cuando yo voy a empezar a medir, por ejemplo, desde este punto, aquí en este punto está el ambiente. Y claro que el ambiente también tiene presión porque el ambiente son partículas que tienen masa y por lo tanto esas partículas que tienen masa también tienen peso, recuerden, igual a masa por gravedad, y están ejerciendo ese peso sobre esta área. Entonces, hay una presión que se llama la presión atmosférica, y esa presión atmosférica en la costa vale una atmósfera. Tenemos entonces que averiguar una atmósfera en pascales cuánto es. Eso es muy sencillo porque si ustedes van a un buscador, cuando abre el buscador y le dicen que le muestre una atmósfera en pascales o un pascal en atmósferas o en otras unidades de presión, en torr, en militorr, entonces una atmósfera en pascales, miren acá. Y entonces me aparece un conversor, pues yo supongo que ustedes ya lo conocen, y me va a mostrar una atmósfera cuántos pascales son. Entonces, una atmósfera son 101.325 pascales. Escribámoslo por aquí. Una atmósfera es igual a 101.325 pascales. Dividamos por 1000, pasemos esto a kilopascales. Una atmósfera es igual a 101,3 kilopascales. Pero bueno, lo que les iba a decir es que entonces aquí yo siempre tengo la presión atmosférica y si yo quiero hallar, yo aquí tengo la presión en el punto 1, digamos que este es el punto 1 y esto tiene una altura H1 y aquí tengo el punto 2 y aquí tengo una altura H2. Entonces yo sé, por ejemplo, si yo quiero hallar la presión en el punto 1, entonces la presión en el punto 1 es la presión atmosférica, porque voy a arrancar desde este punto para abajo, más el ρ del líquido por la gravedad por la altura 1. Y si yo quiero hallar, pues la presión 2, entonces esto es igual a la presión atmosférica, coloquémosle AT para que no se confunda con pascales, más el ρ del líquido por la gravedad por la altura 2. Y entonces si ustedes quieren saber cuál es la diferencia de presión entre P1 y P2, o sea, P1 menos P2 es igual, pues P de la atmósfera menos P de la atmósfera se va.
Y aquí puedo sacar de factor común el ρ del líquido por la gravedad y me queda la altura 1 menos la altura 2. O sea, ¿de qué depende realmente esa diferencia de presiones? De el líquido que hay encima, porque recuerda, H1 menos H2 es ese pedazo. Entonces la presión siempre va a depender del líquido que hay por encima y no del líquido que hay por debajo. ¿Cierto? Cuando yo estoy en una piscina, yo quiero saber cuál es la presión en cualquier punto de la piscina. A mí me interesa es el líquido que hay por encima de mí, no el líquido que hay por debajo de mí. El líquido que hay por debajo de mí no genera presión en ese punto. Mientras que el líquido que hay por encima es el líquido que yo tengo que soportar. En la Tierra, pues nosotros tenemos que soportar la presión atmosférica. Aquí está la Tierra, pero la Tierra tiene a su alrededor una capa de aire bastante grande. Esa capa de aire, entonces a medida que aquí abajo, pues la capa es muy grande. O sea, ustedes tienen que soportar esta capa. Pero a medida que uno va subiendo, supongamos aquí vamos subiendo a la Unión. Recuerden que la Unión está así a 2500 metros, más cerca de las estrellas. Entonces acá hay menos aire que soportar. Como hay menos aire que soportar, entonces aquí la presión, digamos en el punto 2, es menor que aquí la presión en el punto 1 en el mar. Entonces, ¿qué hace que la presión sea menor? Que aquí haya menos aire. O sea, aquí la densidad de aire es mucho más grande que acá arriba. Aquí la densidad de aire es mucho más pequeña. Entonces, ahí aparece un fenómeno que, por ejemplo, vamos a ver en termodinámica. En la costa, cuando usted hierve agua, las partículas están tratando de salir. Pero como en la costa hay mayor presión, se necesita mayor energía para que salgan las partículas. En la costa del agua hierve a 100 grados centígrados. Cuando subimos 2600 metros, estamos en la Unión. En la Unión la presión es más poquita. El agua necesita menos energía para salir. Esa menos energía quiere decir, por ejemplo, que el agua en la Unión hierve, ebulle a 94 grados centígrados. Miren la diferencia, lo que hace en este caso la presión. Estamos hablando de presión atmosférica. Y eso va a cambiar el funcionamiento de muchas cosas, no solamente de cómo hierve el agua. Pero por ahora me va a interesar solamente esa parte. Hay una cosa que saben los constructores, y es que, por ejemplo, si yo tengo un tubo, vamos a ver, yo tengo un tubo, no importa qué forma tenga yo aquí, por aquí está pasando, digamos, en este momento no nos vamos a preocupar que esté pasando agua, está quieta. Aquí hay agua, aquí hay agua, aquí hay agua. Y es que Pascal nos dice que a la misma altura las presiones son iguales. Entonces, si este es el punto 1, este es el punto 2 y este es el punto 3 para un líquido que está quieto. Entonces, P1 es igual a P2 y es igual a P3. No importa cómo sea la forma. Entonces, por ejemplo, aquí,
si están aquí a la misma altura, esas presiones son iguales. Entonces, ¿qué hacen? Yo no sé si lo han visto, que cuando están construyendo, tienen una manguera, no importa cómo esté la manguera. Si yo quiero saber la altura, entonces el agua, por ejemplo, viene hasta aquí. Y el agua aquí llegó hasta aquí. Quiere decir que a esta altura y esta altura son iguales. Porque las dos presiones, en ese caso, son la atmosférica y la atmosférica. Y deben estar, como son iguales las dos presiones, la altura debe ser la misma. Miremos acá el ejemplo que nos ponen acá en el libro. Miren, dos personas colocan la manguera, no importa todas las vueltas que esté dando aquí. Si aquí está una presión, a la misma altura va a estar a la misma presión. Entonces eso me sirve para marcar líneas rectas, ya pues porque de alguna manera lo hacemos con láser y ubicando muy bien el láser. Pero mire que esto nos va a dar también la línea recta para poder garantizar que todo está quedando a la misma altura, que no me esté quedando un lado más alto que el otro. Ahora miremos, por ejemplo, este problema. Dice, por una de las ramas de un tubo en U, que inicialmente contiene agua, se vierte aceite. Los líquidos no se mezclan. Ustedes saben que el agua y el aceite no se mezclan y quedan distribuidos en el tubo como se muestra la figura. Si la altura de la columna de aceite mide 22 centímetros y la diferencia de alturas de la columna de agua es de 20 centímetros, determinar la densidad del aceite. Este tipo de cosas nos sirve para medir la presión atmosférica. Esta U ya les va a mostrar también cómo se puede medir la presión atmosférica con este tipo de experimentos, o también nos permite medir la densidad de objetos, de líquidos, conociendo la densidad de otros líquidos. También me permite medir la presión de, por ejemplo, una cavidad. A medida que yo sé que el sistema se va subiendo o va bajando, yo puedo decir a qué presión está esa cavidad, y lo usan mucho para medir la presión. Cuando uno está midiendo la presión, se habla del barómetro. El barómetro es el equipo que me permite a mí medir la presión. Entonces vamos a hacer el problema, vamos a dibujarlo y vamos a entender lo que nos están diciendo. Vamos a bajar, aquí está el dibujito, mírenlo acá. Entonces yo tengo un recipiente en forma de U. Okay. Entonces aquí pues es un tubo. Algún día aprenderé a dibujar, pero por ahora tengo mi tubo en U. Y resulta que este lo tengo lleno de agua, entonces el agua llega hasta aquí. Entonces el agua llegaba hasta ahí. ¿Cierto? Muy normal, y lo que decíamos ahorita, si esto está a la misma altura, es porque la presión es la misma. Y en este momento la presión aquí afuera es la presión atmosférica, pero resulta que ya el problema me dice que le echaron aceite. Entonces, cuando le echaron aceite, como el aceite es más denso que el agua, digámoslo así, el aceite empujó al agua, entonces subió un poquito. Pero como el aceite empujó al agua,
A ver. Entonces, como el aceite empujó al agua, entonces el aceite bajó un poquito, pero quedó más alta quedó más alto que el agua como muestra el dibujo. Entonces supongamos que el aceite quedó por aquí y por aquí. Y entonces me están diciendo que entre esta altura y esta altura hay 20 centímetros. Y eso lo vamos a llamar H1. Y que la altura de la barra de aceite es de 22 centímetros. Entonces me preguntan la densidad de ese aceite. La densidad de ese aceite. Y entonces yo qué sé, qué es lo que me hace poder calcular esas dos densidades. Entonces vamos a llamar este el punto 1. Entonces ahí vamos a calcular la presión 1. Y esta va a hacer el punto 2. O sea que ahí vamos a calcular la presión 2. Miren que el problema de acá para abajo como que no interesa. O sea, no importa si el tubo llega hasta... Si el tubo llega hasta el final de mi monitor o llega hasta ahí, no importa. ¿Por qué? Porque la presión depende de lo que tienen por encima y no de lo que tienen por debajo. Entonces, el problema solamente va a ser calcular la presión 1 y la presión 2 y recordar que si están a la misma altura son iguales. O sea, como están a la misma altura del piso, entonces como están a la misma altura, P1, la presión en 1 es igual a la presión en 2. Y entonces, ¿a qué es igual la presión en 1? A lo que hay encima. Entonces vamos, desde aquí está la presión atmosférica. Entonces, P1 es igual a la presión atmosférica más esta barra de agua. Y la presión en esa barra de agua hasta que llega a P1 es igual a ρ del agua por la gravedad por la altura que la llamamos altura 1. Y eso es P1. Vamos a hallar P2. Entonces P2 es igual. También empiezo desde aquí. Y ahí, ¿qué presión hay? Como eso está destapado, la presión que hay es la presión atmosférica más esta barra donde está el aceite en amarillo. O sea, más ρ del aceite por la gravedad por la altura 2. Esa altura 2 son esos 22 centímetros. Son esos 22 centímetros. Entonces, ¿yo qué sé? Yo sé cuánto es P1. Perdón, yo sé que P1 tiene que ser igual a P2. Eso ya lo habíamos dicho. Entonces, que P1 es igual a P2. Lo que quiere decir que escribamos eso que P atmosférica, o sea, la presión de la atmósfera en ese caso, más ρ del agua por la gravedad por la altura 1 tiene que ser igual a la presión atmosférica más ρ del aceite, ya estoy en el aceite, por la gravedad por la altura 2. Y entonces, si ustedes se fijan, pues presión atmosférica y presión atmosférica se cancela. Por lo regular va a pasar eso, no siempre va a pasar. Si yo la está sumando, la paso al otro lado a restar, se va a cancelar con esta presión atmosférica. Entonces me queda que ρ del agua, que la conozco, por la gravedad, por la altura 1 es igual a ρ del aceite, por la gravedad, por la altura 2. Y otra que se va a cancelar en la gravedad, pásenla a dividir. Bueno, hagámoslo. Entonces, ρ del agua
por la gravedad por H1 dividido, voy a despejar ρ del aceite. Entonces aquí abajo gravedad sobre H2. Se va y me queda que esto es igual a ρ del aceite. Y entonces ρ del agua, recuerden que es 1 kilogramo, hagámoslo en CGS, todo está en centímetros, entonces 1 gramo sobre 1 centímetro cúbico, por la altura 1, y la altura 1 son 20 centímetros, dividido la altura 2 que son 22 centímetros. Y entonces esto es igual a ρ del aceite, centímetro con centímetro se cancela, y entonces me da que esto es 1 por 20 dividido 22, y eso da 0.91 gramos sobre centímetro cúbico es igual a ρ del aceite. Y aquí una cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que miren, el aceite está flotando en el agua. ¿Eso qué quiere decir? Que el aceite va a tener una densidad menor que la del agua. Si no, sería el contrario. El aceite se iría al fondo y el agua sería la que flotaría en el aceite. Vamos a mirar el que sigue. Entonces dice, dentro de un recipiente con agua, cuya forma se representa en la figura, se suspende un cubo de arista 10 centímetros. A ver, ¿qué pasó? Me pasé mucho. El principio de Arquímedes, Dentro de un recipiente con agua, cuya forma se representa en la figura, se suspende un cubo de arista 10 centímetros. Miren el cubo y miren la forma del agua. Entonces vamos a tratar de... Yo no voy a tratar de hacer todo el dibujo. Ya saben que soy malo para eso. Pero va a bosquejar por lo menos la parte que nos interesa. Esta es la parte que nos interesa. Y entonces aquí el agua sube. Y de acá a acá hay 40 centímetros. Donde empieza el cubo. Entonces aquí hay un cuadro. Y ese cuadro mide 10 centímetros. Entonces por aquí hay una cara del cubo. Pues eso, recuerden que esto es de esta manera. Y aquí el agua le está haciendo una fuerza. Aquí el agua le está haciendo una fuerza. Entonces por cada cara a ese cubo el agua le hace fuerza. Y entonces podemos calcular cuánto vale esa fuerza que le hace el agua F1 y cuánto vale esa fuerza que le hace el agua F2, o sea, la presión sobre esas caras. Vamos a mirar, dice, la presión ejercida por el líquido sobre la cara superior del cubo. Entonces, recuerden que presión es igual a fuerza sobre área. Y entonces, ¿qué fuerza tenemos ahí? ¿O cómo vamos a calcular la fuerza? A ver, la presión ejercida del líquido sobre la cara superior, sobre la cara inferior, la fuerza que la presión, la fuerza que experimenta la cara inferior del cubo y la fuerza que ejerce el líquido sobre el cubo. Entonces, la presión
que está ejerciendo el agua sobre esta cara, recuerden que es la misma presión que hay aquí, es la misma presión que hay aquí, y es la presión debida a esta altura de agua. O sea que la presión, ya la podemos calcular, la presión en la cara 1 es igual a ρ del agua, porque ese líquido es agua, por la gravedad por la altura 1. O sea, la altura desde la tapa del cubo hasta la parte superior del agua. Entonces, esa presión 1 es igual a, hagámoslo, bueno, está en centímetros, pero esta la tenemos en metros por segundo al cuadrado, la gravedad. Entonces, hagámoslo en el sistema de MKS, y sabemos que el agua son 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura 1, que es 40 centímetros. Y 40 centímetros son 0,4 metros. Entonces eso me tiene que, entonces eso es 1000 por 9,8 por 0,4, y eso da 3920. Entonces la presión 1 es igual a 3920 pascales. O pasándolo a kilopascales, esto es 3,920. Quitémosle este cero, pues da igual. 3,92 kilopascales. Entonces ya tengo la presión en la cara 1. Hallemos la presión en la cara 2, pero pues en la cara de abajo. En esta. Entonces, de nuevo, yo puedo escribir que la presión 2 es igual, ya la altura es desde acá, es donde está el agua, hasta la cara inferior. Y como este lado vale 10 centímetros, entonces toda entera vale 50 centímetros, 40 que llevaba y 10 del cubo. Entonces la presión 2 es igual. Miren que no estoy sumando la atmosférica, ¿cierto? Vamos a suponer que esto aquí está tapado, o sea que aquí no hay una presión distinta. En el libro tampoco lo supusieron, entonces, si ustedes quieren ser más exactos, pueden suponer que está destapado y sumarle la presión atmosférica. Yo no lo voy a hacer. Entonces, sigamos. Entonces aquí es ρ del agua por la gravedad por la altura 2 donde está esa tapa. Entonces la presión 2 es igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por la altura 2, que es 0,5 metros. Entonces esto da 1000 por 9,8 por 0,5 y me da un resultado de 4.900 newtons. Entonces la presión 2 es igual a 4.900 newtons. Ahora la siguiente pregunta es la fuerza que ejerce esa agua o el agua sobre cada una de las tapas, o sea, sobre F1 y sobre F2. Entonces, ya es más simple calcularlo. Yo sé que la presión es igual a la fuerza sobre el área, ya lo había escrito. Es decir, que la presión 1 en la tapa superior es igual a la fuerza 1 dividido el área. Paso esta área a multiplicar. O sea, que la presión 1 por el área es igual a la fuerza 1. Y recordemos que la presión 1, entonces la presión 1 eran 3.000
3.920 pascales. Entonces la presión 1 era 3.920 pascales. Y el área es el cuadrito superior del cubo. Y como este vale 10 centímetros, o sea, 0.1 metro, y este vale 10 centímetros, o sea, 0.1 metro, multipliquemos estos dos. 0.1 por 0.1, 0.1 por 0.1, y eso nos da 0.01. Entonces el área es 0.01 metros cuadrados. O también 100 centímetros cuadrados, es lo mismo, pero yo estoy trabajando en metros. Entonces esto es por 0.01 metro al cuadrado. Entonces esta es la fuerza 1. Recordemos, pues esto es 3.920 newtons sobre metro al cuadrado, que es un pascal, por 0.01 metro al cuadrado, y eso es igual a la fuerza 1. Y entonces esto me da 3.920 por 0.01, y eso es igual a 39.2 newtons. Metro al cuadrado se va a ir con metro al cuadrado, y esto va a ser la fuerza sobre la tapa 1. Ahora la fuerza sobre la tapa 2. Entonces vamos a mirar que la presión 2, lo mismo, es igual a la fuerza 2 sobre el área. O sea, la presión 2 por el área es igual a la fuerza 2. Y entonces el área 2, pues es la tapa de abajo. Y entonces miremos que esto es, la presión 2 nos dio 4.900 newtons. Y el área nos dio lo mismo, o sea, 0.01 metro al cuadrado es igual a la fuerza 2. Y 4.000, esto da 49 newtons. 49 newtons es igual a la fuerza 2. Aquí esto no está dado en newton. Recuerden que la presión es pascales. Es 4.900 pascales. Y ahora sí, todo esto me da 49 newtons. ¿Por qué no calculamos la de los lados? Vamos a suponer que calculáramos esta tapa. Entonces por aquí hay presión para este lado, pero a este otro lado de la tapa va a haber la misma presión, pero al contrario. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Que esta se va a anular con esta. Y por aquí hay presión, pero por allá, por la otra tapa, también hay presión. Entonces también va a terminar anulándose. Y las únicas que van a importar van a ser. Entonces, estas fuerzas que están aquí, las llamamos la fuerza 1. Y esta fuerza que está aquí, que es la fuerza 2. Entonces ahora calculemos cuánto es la fuerza neta, porque usted tiene una fuerza hacia abajo, que es F1, y tienes una fuerza hacia arriba, que es F2. O sea que la fuerza neta, que es la sumatoria de las fuerzas, es igual a 49 newtons, que es la F2, menos 39.2 newtons, que es F1. Y eso va a dar, entonces, 49 menos 39.2 da 9.8 newtons. Entonces, la fuerza neta es igual a 9.8 newtons. Y ahí pueden pasar varias cosas. Supongamos que yo tengo mi cubito y yo les pregunto, listo muchachos, ¿de cuánto tiene que ser la masa para que ese cubito se quede ahí flotando?
Entonces ustedes ya saben que para arriba tiene que tener, hay una fuerza de 9.8 newtons. Si el peso es más grande de 9.8, ¿qué le pasa a eso? Se hunde. ¿Cierto? Porque esta fuerza es la que uno llama fuerza de empuje. Esa fuerza está empujando el objeto hacia arriba. Pero si el objeto tiene más masa, o sea, el peso es más grande que la fuerza de empuje, por ejemplo, con que el peso sea 10 newtons, se hunde. Pero si el peso no fuera más grande, si el peso fuera más pequeño, por ejemplo, si el peso fuera de 8 newtons, entonces, ¿qué le pasa? Esto empieza a subir porque la fuerza de empuje lo está haciendo flotar. Y si el peso fuera igual a 9.8 newtons, entonces ese se queda ahí en equilibrio, ni va a subir ni va a bajar. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la masa? Entonces ya ustedes ya pueden calcular la masa muy fácil. Peso igual a masa por gravedad. Entonces ustedes me dicen, listo, profe, el peso tiene que ser 9.8 newtons y lo divido con la gravedad, recuerden que la paso a dividir, me da 9.8 metros sobre segundos al cuadrado y esto es igual a la masa de ese cubito. Y entonces 9.8 dividido 9.8 da 1 y newtons dividido metros sobre segundo al cuadrado da 1 kilogramo y esto es igual a la masa. Entonces la masa tiene que ser la de 1 kilogramo. Ahora calculemos la densidad. A ver ese objeto de qué es. Entonces vamos a calcular la densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen. Yo puedo calcular el volumen. Entonces esto es igual. La masa es 1 kilogramo. Y el volumen es un cubito. Es un cubo que por todas partes mide 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. ¿Y cómo se calcula el volumen de un cubo? Se multiplica 10 por 10 por 10 da 1000 centímetros cúbicos. Entonces esto es 1000 centímetros cúbicos. Y entonces esto nos da igual. ¿Un kilogramo qué es? Un kilogramo son 1000 gramos sobre 1000 centímetros cúbicos. Y entonces, acá, 1000 se va con centímetro cúbico. Y entonces, valiente gracia, me dio que el cubito tenía que ser de agua. O me dio que el cubo tiene que ser de una cosa donde la densidad es igual al agua. Si ustedes colocan un material, un líquido, donde es igual al agua, ese líquido se va a quedar donde usted lo ponga. Si la densidad es más grande, se hunde, y si la densidad es más pequeña, flota. Eso lo acabamos de ver.